Cordial saludo para todos, mi nombre es Brenda Fanador y a continuación mi grupo conformado por Jonathan Correa, Diego Jaimes, Yerinet Quintero y mi persona vamos a presentar el consenso filosófico a que hemos llegado de la materia Filosofía para Niños. Sobre la propuesta de Filosofía para Niños. Más allá del cuento. El área o asignatura vendría siendo Ética y Valores. El grado es quinto de primaria. El tema es la ética y la unidad es ¿qué es el bien y el mal? Situación problema. En la institución educativa 11 de noviembre de Los Patios se ha detectado que los estudiantes de quinto grado de 9 y 10 años enfrentan dificultades para comprender los principios éticos como lo son la honestidad y la responsabilidad. Se propone entonces utilizar el cuento Caperucita Roja y el programa de filosofía para niños para promover un análisis profundo de las decisiones éticas, fomentando el pensamiento crítico y la reflexión ética desde edades tempranas y preparando a los niños para enfrentar dilemas morales con responsabilidad y comprensión hacia los demás. Esta metodología es respaldada por los autores como García del 2018 y Tavares del 2010, los cuales buscan no solo mejorar las habilidades cognitivas de los niños, sino que también desarrollar su sensibilidad hacia las dimensiones éticas de las situaciones cotidianas, preparándonos para enfrentar dilemas morales de manera reflexiva en su vida diaria. Justificación. La integración de la filosofía en la educación primaria, especialmente mediante los cuentos clásicos como la Caperucita Roja, es fundamental para cultivar el pensamiento crítico y la sensibilidad ética desde una edad temprana. Esta propuesta se basa en la necesidad de promover una reflexión profunda sobre los valores morales y éticos esenciales para la formación integral de los niños. La metodología de la filosofía para niños, como enfatizaba Sharp de 1997 y Rosario de 2019, permite a los niños explorar conceptos complejos de manera accesible y aplicable a su vida diaria, potenciando su capacidad de pensar y de actuar éticamente. La implementación de las comunidades de indagación, según Saavedra y Salamanca, del 2011, transforma el aula en un espacio de diálogo y de reflexión colectiva, fundamental para el desarrollo de habilidades sociales y éticas, preparándolos así para enfrentar los desafíos éticos del futuro con una mente abierta y un compromiso firme con los valores democráticos. Además, el uso de recursos tecnopedagógicos propuestos por García en el 2018 complementa la enseñanza tradicional al enriquecer la experiencia educativa y fomentar la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos a través de plataformas interactivas que promueven debates y proyectos colaborativos. Los objetivos. El principal objetivo es fomentar en los niños de quinto grado el discernimiento del bien y el mal para comprender la ética a través del análisis del cuento de Caperucita Roja, utilizando estrategias de indagación filosófica y recursos interactivos para desarrollar habilidades de pensamiento crítico y reflexión ética. Otro objetivo es fomentar que los estudiantes identifiquen y discutan cómo estos valores se reflejan en las acciones de los personajes mediante actividades de análisis y discusión, utilizando la metodología de filosofía para niños. Otro objetivo es implementar actividades prácticas como simulaciones y juegos de roles para que los estudiantes apliquen los valores éticos en escenarios cotidianos y evalúen las repercusiones de sus decisiones. Otro objetivo es promover discusiones críticas en las que los estudiantes analicen y argumenten sobre la adecuación ética de las decisiones en el cuento, desarrollando su juicio moral y habilidades de argumentación a través del diálogo socrático y las comunidades de investigación filosófica. Las competencias. La propuesta filosófica más allá del cuento tiene como finalidad capacitar a los estudiantes de quinto grado para que empleen el pensamiento crítico al interactuar con el cuento de Caperucita Roja, permitiéndoles analizar y cuestionar y reflexionar sobre los valores éticos y las decisiones de los personajes dentro del contexto del cuento. Los estudiantes aprenderán a observar detalladamente y discutir las acciones y motivaciones de los personajes de Caperucita Roja. Esta competencia implica desglosar la narrativa para entender las razones detrás de las decisiones de cada personaje y cómo éstas afectan la trama. Se fomentará que los niños identifiquen y enumeren los valores presentados en el cuento, como la honestidad y el engaño. La competencia se centra en vincular estos valores con ejemplos concretos de la historia, lo que permite a los estudiantes hacer papeles con sus propias experiencias y la realidad que los rodea. Parte crucial del pensamiento crítico es evaluar la repercusión de las acciones. En este contexto, los estudiantes reflexionarán sobre las consecuencias de las decisiones tomadas por los personajes, especialmente los de Caperucita Roja y el Lobo. Discutirán cómo diferentes
elecciones podrían haber alterado el curso de los eventos en el cuento. Esta competencia permite a los estudiantes expresar sus propias opiniones sobre las decisiones de los personajes y argumentar sus puntos de vista. Se les animará a usar ejemplos del cuento para fundamentar sus argumentos, promoviendo el desarrollo de habilidades para debatir y defender sus ideas en un entorno estructurado y reflexivo. Los objetivos. El principal objetivo es fomentar en los niños de quinto grado el discernimiento del bien y el mal para comprender la ética a través del análisis del cuento de Caperucita Roja, utilizando estrategias de indagación filosófica y recursos interactivos para desarrollar habilidades de pensamiento crítico y reflexión ética. Otro objetivo es fomentar que los estudiantes identifiquen y discutan cómo estos valores se reflejan en las acciones de los personajes mediante actividades de análisis y discusión, utilizando la metodología de filosofía para niños. Otro objetivo es implementar actividades prácticas como simulaciones y juegos de roles para que los estudiantes apliquen los valores éticos en escenarios cotidianos y evalúen las repercusiones de sus decisiones. Otro objetivo es promover discusiones críticas en las que los estudiantes analicen y argumenten sobre la adecuación ética de las decisiones en el cuento, desarrollando su juicio moral y habilidades de argumentación a través del diálogo socrático y las comunidades de investigación filosófica. Las competencias. La propuesta filosófica más allá del cuento tiene como finalidad capacitar a los estudiantes de quinto grado para que empleen el pensamiento crítico al interactuar con el cuento de Caperucita Roja, permitiéndoles analizar y cuestionar. El marco teórico conceptual. La filosofía para niños es un enfoque educativo diseñado para el desarrollo de pensamiento crítico y la capacidad reflexiva en los niños, mediante de la dialéctica, mediante la pregunta filosófica, y pues es un gran componente esencial la creación de comunidades de indagación, donde los estudiantes puedan interactuar fomentando el diálogo respetuosamente, cuestionamiento crítico, habilidades importantes para la participación ciudadana y también sobre todo para desarrollar la capacidad de formular preguntas, alimentando la curiosidad, alimentando también la creatividad y la imaginación mediante actividades lúdicas como el jugar a pensar. Esto pues permite que los niños y los jóvenes desde una edad muy temprana vayan alimentando así su pensamiento crítico y argumentativo. Ahora, para la metodología que se realizó en el trabajo de investigación más allá del cuento, se empleó un plan de discusión explorando los dilemas éticos del cuento de Caperucita Roja, donde se hace énfasis en la importancia de tener autonomía, ¿sí? Alimentando así los estudiantes a desarrollar competencias de pensamiento crítico, creativo y ético. En esta metodología realizamos 6 pasos. El primer paso es se adecua a un lugar donde los estudiantes se reúnen de manera amena y pues también tengamos un espacio para proyectar imágenes a la hora de realizar la narración del cuento, ¿sí? En el paso número 2 tenemos la lectura detallada y la pregunta filosófica. La lectura interactiva del cuento de Caperucita Roja, donde pues se puede realizar de 2 maneras. Una es leer de corrido el cuento normal y posteriormente volver a leer de una manera más pausada para así discutir puntos claves del cuento y tener una mejor comprensión. Y también aplicar o fomentar la pregunta filosófica. ¿Qué decisiones éticas enfrentan los personajes y cómo podríamos actuar diferentes en esas situaciones? Es la pregunta que se plantea para el plan de discusión. El paso número 3 es la exploración de preguntas complementarias y el uso de objetos simbólicos. Los objetos simbólicos nos ayudarán para amenizar y dinamizar un poco más el encuentro, como por ejemplo lo que son la capa roja, una canasta. También pues se emplean las preguntas complementarias que vayan surgiendo durante el debate o el diálogo que se tenga con los estudiantes. En el paso número 4 tenemos el debate reflexivo y el desarrollo de los argumentos.
donde cada estudiante puede ir pasando esos objetos significativos, es decir, por ejemplo, la canasta, y quien tenga la canasta va hablando sobre su pensamiento, su punto de vista, de las situaciones éticas que se forman en el cuento y justifica así su punto de vista a las decisiones de los personajes del cuento, ¿sí? En el paso número 5 tenemos la consolidación de aprendizaje, donde se guía a los estudiantes a tener un consolidado de lo que se aprendió, las ideas y los valores principales de la ética en cada una de las acciones de los personajes del cuento. Y finalmente la retroalimentación, donde la discusión se cierra invitando a los niños a aplicar cada uno de los valores aprendidos en la vida cotidiana. Bueno, ahora estamos con la rúbrica. En la rúbrica de evaluación tuvimos en cuenta para los estudiantes, ya que era un grupo de mediana edad, acerca de este portafolio, evaluar la creatividad, evaluar la coherencia, el análisis, como esa cohesión que deberían tener estos estudiantes de corta edad para un ámbito filosófico, que es en lo que se centra este curso. La autoevaluación y evaluación se trató pues mediante una encuesta, en este caso de forma verbal, en donde pues los estudiantes manifestaban si les había gustado, si se sintieron cómodos, si habría algo que les gustaría que se practicara luego. También esa evaluación también del resultado como tal, ¿sí? Esa evaluación en donde se evaluaron los logros, los objetivos, lo que se quería cumplir, si se cumplieron, ¿sí? O si faltó algo, o si se podría añadir algo, todas esas falencias que surgieron, se evaluaron en este apartado. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Listo, entonces centrándonos en ese debate, ¿sí? En esa socialización en la que se tuvo después del desarrollo de la actividad, esa observación cuando los estudiantes están interactuando entre sí y con los docentes, y esa capacidad o ese nivel de argumentos sólidos que pueden adquirir a esa edad. También, pues, digamos que un control, ese respeto que pueden tener entre escuchar al otro estudiante, respetar los tiempos y esa habilidad para poder aportar o intervenir de manera adecuada. Estos instrumentos que se utilizaron para esta calidad de la participación del estudiante fueron precisamente esa relevancia del argumento, del aporte que comparte, la claridad al expresarse, ese respeto sin lanzar sátiras o algún expresión que sea de ofensa hacia alguien o algo, y pues esas cantidad también de intervenciones o participaciones que tuvo el estudiante en esta socialización. ¿Podemos pasar? Listo. Ahora, acá, abordando los diarios de reflexión, podemos abordar el criterio de la profundidad de reflexión, ¿sí? Pues en este diario lo que se trata, se busca hacer con este trabajo es detallar profundamente esas discusiones éticas, ¿sí? Esa reflexión crítica y personal que tiene el estudiante con respecto al tema, que abordamos el tema de Caperucita Roja. Entonces, pues esas implicaciones éticas, esas preguntas que se hace el estudiante con respecto a la ética, claramente detallando que es un estudiante de corta edad, en el cual pues le pueden surgir varias preguntas curiosas, ¿sí? Dependiendo de esta rúbrica, pues va los puntos, o vamos así como la calidad de ese criterio. Entonces, pues digamos, si ya es excelente, pues debe cumplir con lo que se espera, que es con lo que acabo de exponer. Si es bueno, pues debe tener una falencia, o debe ser, no es excelente, pero pues es bueno, es aceptable, es un argumento aceptable. Es adecuado cuando, pues, digamos que se cumple medianamente, y es insuficiente cuando no se cumple. Ninguna, ni medianamente, ni superiormente. También tenemos el criterio en contra, ¿sí? Que son esas reflexiones, esas conexiones, cuando el estudiante entrelaza pues el contenido y los personajes, pues digamos que aportándole a esa situación ética, a ese problema o dilema ético que se presenta. Cuando el estudiante hace ese aporte es cuando se considera que es excelente. Cuando no lo hace con claridad, sino más como generalmente no se hace expresar bien, pues digamos que es bueno. Y es adecuado cuando es algo superficial, ¿sí? Algo muy mínimo con una muy poca relación, como que tiene la idea, pero no la estructura bien. Y pues insuficiente cuando pues no cumple ninguna de aquellas, de aquellos niveles o criterios que se tienen en este criterio. Bueno, la aplicación personal, esto sí ya es cuando el estudiante pues aplica estos conceptos en la vida, ¿sí? De una forma pues innovadora. Eso se considera una innovación como aprendizaje significativo, contribuyendo al crecimiento personal, ¿sí? Si el estudiante agarra esos conceptos y los aplica, entonces pues se considera que es excelente. Cuando el estudiante toma estos conceptos y pues no, digamos que no los aplica a cabalidad, sino tiene unas dificultades a ello, entonces pues se considera algo bueno, ¿sí? Cuando el estudiante tiene estos conceptos, pero pues muy escasamente pues los aplica, pues entonces se considera pues algo adecuado, pues entiende pero no lo aplica, entonces pues es algo adecuado. Y insuficiente es cuando no los entiende y tampoco los aplica. Podemos pasar a la otra diapositiva. Listo. Acá tenemos entonces el portafolio de trabajo. Aquí es donde apropiamos, digamos, esos contenidos que ha adquirido el estudiante en torno a sus valores éticos. Primero, pues tenemos la creatividad, que viene siendo cuando el estudiante demuestra esa originalidad, ¿sí? Esa innovación, ¿sí? Que tiene el estudiante al hacer un aporte
significativo, ¿sí? Y una de esas características es la creatividad. Cuando contiene este factor, pues se considera que es excelente. Si contiene el factor, pero pues no es tan original, sino es algo como que fue influenciado, pero se ve ahí como que no hubo mucho esfuerzo, entonces pues es bueno, sí, porque hizo el intento, porque se esforzó. Y pues es adecuado cuando el estudiante pues no muestra tanta creatividad, pero sí como que logra ir un poco más allá. Y pues insuficientemente cuando no lo hace, cuando no hay creatividad, cuando no se basó, cuando no se influyó de algo, ni trató de hacer un poco más allá de esa influencia. La coherencia. El criterio de coherencia en este apartado es muy importante, porque es claramente si el estudiante no tiene coherencia en lo que dice, pues no se va a entender, ¿sí? Entonces, pues difícilmente se va a cumplir con este objetivo. Si el estudiante tiene su idea clara y la expresa, la organiza de una forma, pues, que sea entendible, entonces se considera que es excelente. Cuando no lo es, cuando digamos que tiene la idea, pero como que falta redacción porque no hay como una conexión clara y no se entiende, pues, 100% la idea, pues se considera que es bueno porque pues, tiene la idea, más pues falta como esa organización. Cuando es adecuado, pues es cuando el estudiante tiene esa idea, pero tiene varias más falencias para poder explicar esa idea, perdón. Entonces, pues, cuando el estudiante tiene la idea y pues no es capaz de expresarla como tal, no se sabe expresar, tiene esos problemas, pues se considera adecuado. Insuficiente, pues cuando el estudiante no tiene una idea, no tiene con qué responder, con qué hablar, es incoherente, no está ubicado en el tema, pues se considera que es insuficiente. Ya en el carácter de profundidad, pues el estudiante debe mostrar, pues digamos que un análisis profundo, el cual pues es un pilar de este trabajo, que el estudiante haga un análisis profundo y detallado de esos valores, ¿sí? Y pues demostrar mediante un ejemplo puede ser una posibilidad para poder reforzar esa profundidad, ya que se entiende lo que se está presentando y más encima pues hace un ejemplo de la vida cotidiana en cómo se podría aplicar, eso está excelente. Si el estudiante, esa comprensión ética es adecuada, pero digamos que no sabe cómo correlacionarlo bien con la vida, con un ejemplo, entonces pues se considera bueno, ¿sí? Porque lo entiende, pero pues todavía no entiende a cabalidad cómo aplicarlo en su vida. Es adecuado cuando ese estudiante pues digamos que comprende superficialmente, digamos que este concepto, pero pues tampoco concibe ningún ejemplo relevante que, que dé a expresar esos conceptos aplicados en la vida, ¿sí? Y pues es insuficiente cuando verdaderamente pues no entiende el concepto, en este caso los valores éticos, o es incorrecta, tiene una confusión y pues claramente pues no ve ninguna importancia en la vida cotidiana acerca de este tema. Podemos pasar a la próxima diapositiva. Bueno, aquí en la parte de autoevaluación y evaluación es donde se permite al estudiante decir todas esas recomendaciones, digamos que expresar el ambiente, expresar el espacio, cómo se sintió, cómo le aportó a él, si se logró tener un buen razonamiento, si en esa autoevaluación, ese razonamiento, si se consiguió una indagación, si se consiguió adecuar esos conceptos y digamos que esa traducción de ideas. ¿Qué se refiere con traducción de ideas? ¿Sí? Se refiere a que ese lenguaje complejo, ¿sí? Mediante ese lenguaje complejo, él logró sintetizarlo a su lenguaje y hacerlo significativo, ¿sí? Entenderlo. Eso se refiere a la traducción, cuando él apropia ese contenido y no se confunde, sino lo apropia para sí mismo, lo moldea, no tal cual como está el contenido, sino lo moldea para sí mismo. Eso se considera traducción, ¿sí? Ese estudiante debe indagar para ello, ¿sí? Debe estar metido en el cuento, como se dice, debe apropiar esos conceptos, ¿sí? Debe estudiarlos, para eso hay que tener esa habilidad de analizar y definir esos valores, entenderlos, claramente a través del razonamiento, ¿sí? Que es el pilar de todo esto, lógicamente, evaluando y incluyendo esos argumentos sólidos, creando esa solidez en lo que él dice. Podemos pasar. Ok, entonces aquí ya vamos con el análisis, lo que fue los resultados pues, y las conclusiones de este trabajo, ¿sí? Bueno, este trabajo, esta actividad, se realizó en el Colegio Colón, ¿sí? A una población de jóvenes de grados inferiores, ¿sí? De un grado inferior, no de grados superiores, así que pues tomando en cuenta si partimos desde este ámbito, nos damos cuenta que pues estos estudiantes tienen una capacidad, ¿sí? Entonces pues al tener en cuenta esto, podemos, tenemos que correlacionarlo con los objetivos que se piden, ¿sí? A ver si se cumplieron o no, tomando en cuenta este contexto, ¿sí? De esta población, ¿sí? Y de este pues lugar que viene siendo un colegio, ¿sí? Entonces, pues podemos partir al desarrollo de la actividad, ¿sí? Los materiales de esta actividad fueron pues un video BIM en donde se proyectó el cuento de Caperucita, también fueron en lo posible, se le permitió a los estudiantes, se les sugirió traer carteleras, pero pues digamos que no fue posible, entonces pues lo hicimos en hojas block y en hojas pues en lo posible de cuadernos si no tenía, en hacer pues la actividad, ¿sí? ¿Qué fue el desarrollo de la actividad? El desarrollo de la actividad, nosotros hicimos una introducción al tema, primeramente nos presentamos una introducción al tema acerca de Caperucita Roja, cómo correlacionarlo con la ética. Le dimos, digamos que esa introducción en donde se expuso lo que se iba a hacer en la actividad, que fue que íbamos a leer el cuento, y enseguidamente pues íbamos a socializarlo y hacer un pequeño mini afiche. Eso fue lo que se realizó en la actividad. Hubo una muy buena participación, los niños leían, tenían un desarrollo cognitivo y de lectura pues bueno, se considera bueno, en el cual pues se pudo desarrollar la actividad a cabalidad. Y pues ya en la discusión de la comunidad de indagación, siendo ya el análisis de este resultado, pues se considera que los estudiantes pues sí obtuvieron, digamos que un análisis, un raciocinio aceptable, ¿sí? Para su nivel de aprendizaje,
fue aceptable, fue en algunos casos de algunos estudiantes superior, en donde expresaron pues preguntas filosóficas y conceptos éticos muy, digamos que satisfactoriamente con lo que tiene que ver con los objetivos y con los logros que se pretendían cumplir, ¿sí? Los estudiantes tuvieron, digamos que una participación muy buena también, en donde expusieron, como lo vemos acá en estas imágenes, expusieron sus dudas, sus preguntas, sus aportes. Acá también en esta foto vemos cómo los estudiantes también hicieron, perdón, sus dibujos, ¿sí? Sus mini afiches, también la lectura, esa socialización y las preguntas. Ahí con el mini afiche estaba la pregunta, ¿sí? Una de las preguntas más importantes fue el por qué la mamá de Caper, perdón, la pregunta fue si solamente los lobos, digamos que atacan, muerden o los lobos son los únicos que pueden hacer daño, ¿sí? Eso fue una gran pregunta, porque ahí ya el estudiante está pensando, está diciendo, bueno, en este cuento nos están hablando sobre que los lobos, pues, o los animales salvajes pueden atacar, pero no siempre son los lobos o los animales salvajes los que no atacan. Él ya lo está aplicando en su vida, porque está reconociendo que no es un lobo, que puede ser una persona, que puede ser alguien cercano, ¿sí? Alguien que está ahí en su diario vivir, el que le puede hacer daño. Entonces ya al conocer el concepto y al apropiarlo en su vida, pues se obtiene a cabalidad un aprendizaje significativo y se cumple con los objetivos y esos logros que se pretendían obtener, ¿sí? Entonces, pues, en resumidas cuentas, podemos decir que se cumplió a cabalidad, que tuvo un impacto positivo y un resultado positivo en la implementación de esta actividad. Por eso damos cierre. Muchísimas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias por escucharnos a todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego.